insistimos en un análisis a fondo de una técnica médica, la endocérvicocolposcopía, o ENCC, que no propone una revolución carísima, sino algo mucho más ingenioso para un problema muy serio. Y es que los materiales que tenemos, centrados en un estudio del doctor Isaac Melo Cerda, dan un dato que, la verdad, te deja helado. Dilo. La colposcopía tradicional, la de toda la vida, tiene una sensibilidad para detectar lesiones precancerosas graves que puede caer hasta un paupérrimo 54%. 54%. Es que es lanzar una moneda al aire, literalmente. Así que la misión de hoy es entender si esta nueva técnica es de verdad la respuesta a esa incertidumbre. Y es que, para entender la magnitud del problema, hay que hablar de un concepto que es el centro de todo: la colposcopía no satisfactoria. Suena muy técnico. Suena técnico, pero es muy simple. A ver, es cuando el especialista no puede ver la zona clave, la llamada zona de transformación del cuello uterino. Que es justo donde se origina el problema casi siempre. Justo. El semillero de la mayoría de las lesiones. Y ojo, porque según las fuentes, tener una colposcopía con este resultado es el principal factor de riesgo para que una lesión persista después del tratamiento. O peor. O peor, para que exista un cáncer invasor oculto que nadie está viendo. El problema es que el canal endocervical, la parte de dentro del cuello del útero, ha sido siempre como una caja negra, una zona ciega. Entonces, si el problema es esa zona ciega, la solución tiene que ser, encontrar una forma de encender la luz ahí dentro. ¿En qué consiste exactamente esta técnica, la ENCC? Pues la idea es brillante por su simplicidad. La analogía que se me ocurre es como si la colposcopía normal fuera a asomarse al porche de una casa. Ves la entrada, la fachada, pero no tienes ni idea de lo que hay en el pasillo de dentro. Es una analogía perfecta. Y la NCC es como si de repente te dieran una llave y una linterna para explorar ese pasillo. Eso es, porque la clave, como decías, no es inventar una tecnología disruptiva desde cero, que costaría millones. La innovación aquí es mucho más sutil, más inteligente. A ver. Consiste en coger un instrumento que ya existe, el histeroscopio. Que es básicamente una cámara muy fina. Exacto, para ver dentro del útero. Y lo adaptan para un nuevo uso. Explorar ese canal justo después de la colposcopía normal. Es un ejemplo de puro ingenio, de combinar herramientas. O sea que no es algo nuevo. Se basa en trabajos previos de gente como Sergio Izzo o Giuseppe Bifulco, pero el autor del estudio le da su propio enfoque, sus propias modificaciones. Suena muy lógico, pero adaptar un instrumento como el histeroscopio, que está diseñado para la cavidad uterina, que es más amplia, para usarlo en el canal, que es mucho más estrecho, eso no sé, ¿no presenta sus propias dificultades? Es una pregunta muy pertinente. Evidentemente, requiere una curva de aprendizaje. Claro. El ginecólogo debe familiarizarse con la anatomía a través de esa óptica magnificada. Pero, los artículos sugieren que para un especialista que ya usa la histeroscopia y la colposcopia, la adaptación es relativamente rápida. ¿Y el procedimiento en sí es muy complejo? ¿Qué va? Es bastante directo. Se instila una pequeña cantidad de ácido acético en el canal. El mismo que se usa por fuera, en la colposcopía normal. El mismo. Este reactivo hace que las células anormales, las posibles lesiones, se deshidraten y reflejen la luz de una forma diferente. Se vuelven blancas. La cámara lo capta al momento. ¿Y cuánto tiempo añade esto a la exploración? Ahí está otra de las claves. Alarga la exploración entre 5 y 15 minutos. Nada más. O sea que en menos de un cuarto de hora pasas de la incertidumbre de no saber qué hay dentro a tener un mapa visual detallado. Exacto. Pero es crucial aclarar un punto importante. La NCC no es en sí misma un método de diagnóstico definitivo. Ah, vale. ¿No sustituye a la biopsia? No, para nada. Su verdadera función es ser una herramienta de exploración de altísima precisión. Su objetivo es iluminar esa caja negra para que, si hay algo sospechoso, la biopsia se pueda dirigir al punto exacto. Ya. Se pasa de un procedimiento a ciegas, como era el antiguo legrado endocervical, donde se raspaba el canal sin ver nada, a una biopsia guiada por visión directa. Es la diferencia entre pescar con los ojos cerrados y usar un sonar. Justo. La teoría suena muy bien, pero la prueba de fuego está en la práctica. ¿Qué dicen los datos del estudio que manejamos sobre si esto funciona de verdad? Pues aquí es donde la propuesta pasa de ser interesante a ser, contundente. El estudio principal analizó 136 casos entre 2008 y 2010. Vale. A todas las pacientes se les hizo el protocolo
para comprobar si volvía a aparecer tras el tratamiento. Y el primer dato que suelta el estudio es sencillamente brutal. La NCC detectó 17 lesiones que la colposcopía estándar había pasado por alto. Por completo. No es que las viera mal, es que no las vio. Es un 12,5% del total. Dicho de otro modo, 1 de cada 8 mujeres que salían de la consulta con un diagnóstico limpio, basado en la colposcopía, en realidad tenía una lesión oculta en el canal. Y fíjate, si profundizamos en ese dato, la cosa se pone aún más seria. De esas 17 lesiones ocultas, 14... Casi todas. La inmensa mayoría se encontraron precisamente en el grupo de pacientes que habían tenido una colposcopía no satisfactoria. Esto confirma de pleno la sospecha. Cuando el colposcopio no puede ver bien, el riesgo de que algo se esté escondiendo es altísimo. Y aquí llegamos a la estadística que para mí es el corazón de todo el estudio. El problema era la colposcopía no satisfactoria. Pues bien, la NCC consiguió transformar 53 de las 57 colposcopías que eran no satisfactorias en satisfactorias. Vamos a detenernos en esa cifra. Es un 92,98% de éxito. Es una barbaridad. Es, en la práctica, la solución al problema. Significa que en más de 9 de cada 10 casos, donde antes un médico tenía que decir no puedo ver toda la zona de riesgo, no puedo estar seguro, ahora puede decir lo veo todo, tengo el mapa completo. Un momento, para que nos hagamos una idea. Pasar de estar prácticamente a ciegas a tener una visión casi perfecta en el 93% de los casos. En la práctica, para un médico, ¿qué significa poder ver de repente ese mapa completo? Significa todo. Significa que pasas de la incertidumbre a la certeza. Antes, planificar un tratamiento con una colposcopía no satisfactoria era como intentar quitar una mancha de una alfombra en una habitación a oscuras. Buena imagen. Sabes que está ahí, pero no ves los bordes. Puedes tratar una zona y dejarte un trozo. Ahora, con la NCC, es como si encendieras los focos del techo. Ves los límites. Ves los límites exactos de la lesión, ves si se extiende hacia adentro, si hay más de un foco. Puedes planificar una excisión, un cono, con una precisión milimétrica, asegurándote de que quitas todo el tejido afectado. Y esa es la clave. Vale, y esto me parece fascinante, porque una cosa es encontrar más lesiones, pero otra muy distinta es saber qué tipo de lesiones estás encontrando. Y los detalles que da el estudio aquí son, creo, lo más revelador. Exacto. No solo encontró más, sino que encontró las que más importan. Las más peligrosas. El estudio desglosa los hallazgos y es como abrir una caja de sorpresas, algunas muy preocupantes. Por ejemplo, identificó 9 casos de lo que el autor llama lesiones multifocales o saltonas, jump lesions. Saltonas. ¿Qué es eso? Pues para que se entienda, no es una única mancha, sino varios focos de lesión separados, a distintas profundidades del canal, como si fueran pequeñas semillas de la lesión que han saltado. Vaya. Esto es algo que una colposcopía normal no podría ni imaginar. Es físicamente imposible que lo vea. Y hay un detalle muy curioso sobre esas lesiones saltonas. El estudio apunta que 6 de esas 9 pacientes tenían antecedentes de tratamientos previos en el cérvix. ¿Sí? Podría haber una conexión. Quizá un tratamiento anterior que no fue completo podría provocar que la lesión reaparezca así. Es una hipótesis muy plausible que el propio autor sugiere. Podría ser que al tratar una lesión externa queden células residuales en los bordes que luego migran o crecen hacia el interior, generando estos focos discontinuos. Interesante. Es una de esas preguntas que abre el estudio. Además de esto, la técnica fue crucial en otros 4 casos de lesiones con penetración profunda. ¿Que se meten en las glándulas? Exacto. Permitió ver hasta dónde llegaba la lesión, algo fundamental para asegurar que la extirpación sea lo suficientemente profunda. Pero el hallazgo más grave, el que realmente justifica por sí solo esta técnica, fue la detección de 3 casos que la colposcopía había pasado por alto por completo. 2 adenocarcinomas y un caso rarísimo de adenoma maligno. Estamos hablando de cánceres o lesiones glandulares muy serias que eran invisibles al método estándar. Totalmente invisibles. Y si conectamos esto con el panorama general de la salud, esto es importantísimo. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer de cérvix cuya incidencia, según muchas fuentes, está aumentando, sobre todo en mujeres jóvenes. Y es de los difíciles de pillar, ¿no? Es un cáncer especialmente escurridizo para los métodos de cribado. A menudo escapa a la citología porque las células están muy metidas en el canal y por la misma razón escapa a la colposcopía.
El hecho de que la NCC pudiera encontrar estos cánceres ocultos es probablemente el argumento más poderoso de todo el estudio. No solo encuentra más lesiones, encuentra las peores. Encuentra las más peligrosas y las más difíciles de detectar. Al final, lo que le importa a la paciente es si el tratamiento va a ser definitivo. La prueba de fuego es si la lesión vuelve, lo que se llama persistencia. Y aquí la lógica te diría una cosa muy clara. A ver, el grupo de pacientes que partía con una colposcopía no satisfactoria debería tener peores resultados. De hecho, los datos del propio estudio muestran que era un grupo de mayor riesgo. Tenían una edad media más alta, más lesiones de alto grado. Esa es la lógica aplastante, sí. Un peor punto de partida debería llevar a un peor resultado final. Si tienes más factores de riesgo, es más probable que el tratamiento falle. Claro. Pero aquí es donde el estudio presenta su conclusión más potente y, en cierto modo, más bella. Una conclusión que destroza esa lógica. ¿Y cuál es? Que gracias a la información extra que proporcionó la NCC, no hubo diferencias significativas en la persistencia de la lesión entre los dos grupos. Espera, ¿cómo? El grupo de bajo riesgo y el de alto riesgo tuvieron en la práctica el mismo resultado. ¿Cómo que ninguna diferencia? A pesar de que un grupo era objetivamente de mucho mayor riesgo que el otro. Prácticamente ninguna. Las cifras exactas que cita el estudio son un 17,72% de persistencia en el grupo de colposcopía satisfactoria frente a un 17,54% en el de no satisfactoria. Son idénticas. Estadísticamente idénticas. El autor argumenta, y es una conclusión muy sólida, que la única variable que puede explicar esta igualdad es la NCC. La técnica permitió encontrar y tratar adecuadamente todas esas lesiones ocultas. Las saltonas, las profundas, los cánceres. Todas. Las encontró en el grupo de no satisfactorias. Básicamente, la técnica borró la desventaja inicial. Niveló por completo el campo de juego para todas las pacientes. Ese es un concepto potentísimo. Entonces, si la técnica es tan buena, la pregunta es obvia. ¿Por qué no hacérsela a todo el mundo como parte de la revisión estándar? Y es una pregunta que el estudio aborda de forma muy directa, muy honesta. Y la respuesta, basada en los datos, es un no rotundo. ¿Ah, no? No. En los casos donde la colposcopía inicial ya era satisfactoria, donde el especialista podía ver bien toda la zona desde el principio, la utilidad de añadir una NCC fue bajísima. ¿Qué encontraron? En todo ese grupo solo encontró 3 lesiones adicionales, de bajo grado, Curiosamente, fue en este grupo donde apareció el único caso de falso positivo de todo el estudio. Lo que nos lleva a ese principio fundamental en medicina, del que siempre hablamos, el equilibrio. Desde luego, se trata de buscar la máxima capacidad de detección, pero sin caer en el sobrediagnóstico o en realizar procedimientos invasivos de forma innecesaria. Exactamente. La buena medicina no es hacer más, sino hacer lo correcto en el momento correcto. La recomendación final del autor es muy específica. Debe practicarse como un complemento dirigido a 2 escenarios muy concretos. El primero, y el más evidente, es cuando la colposcopía es no satisfactoria. Ahí es donde ha demostrado ser una herramienta transformadora. ¿Y el segundo? Y el segundo escenario es cuando, aunque la colposcopía sea satisfactoria, la citología o la intuición clínica apuntan a una posible anomalía glandular, ya que sabemos que estas lesiones suelen originarse dentro del canal. Con lo cual encaja perfectamente con la tendencia de evitar procedimientos a ciegas. Apoya la idea de no hacer un legrado endocervical si todo se ve bien. Claro. Pero ofrece una alternativa visual potentísima para cuando no es así. Sustituye un raspado a ciegas por una inspección con una cámara de alta definición. El autor lo resume en una frase que creo que es la conclusión perfecta de toda la investigación. Ya es tiempo de observar al endocervix en forma semejante a como observamos el exocervix.